Atención, porque lo que está pasando en la política mexicana entre ayer jueves y hoy viernes podría ser mucho más grande de lo que parece. En un momento en el que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en una controversia que ya traspasó las fronteras de nuestra República Mexicana y llegó directamente, caray, usted lo sabe, con la relación con Estados Unidos. Morena vuelve a poner en el centro de discusión a Alejandro Alito Moreno y su posible desafuero. Y aquí viene la pregunta que está provocando esta enorme discusión. ¿Estamos simplemente ante dos escándalos que coincidieron en el tiempo? ¿O acaso es que Alito Moreno está terminando por funcionar como una cortina de humo política que desvía la atención del caso de Andy López Beltrán? Ojo, no estamos diciendo que exista una operación secreta ni que Morena haya creado el caso Alito para tapar a Andy, porque eso no está demostrado, pero sí hay algo que nadie puede negar. Mientras un tema crecía en el ámbito internacional, el otro volvía a colocarse en el centro de la agenda política nacional. Y eso en política es una coincidencia que merece ser analizada, porque aquí no solamente estamos hablando de Andy López Beltrán y de Alito, estamos hablando de Morena, estamos hablando del PRI, estamos hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, de Claudia Sheinbaum y sobre todo de una guerra política que puede tener consecuencias muy importantes rumbo al 2027. Pero mire, vamos directamente al primer punto. El jueves 13 de agosto, o sea apenas ayer, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Estados Unidos le había revocado la visa. Ya ni los yunes, ¿no? El asunto no se quedó en una nota política más. Andy López Beltrán respondió públicamente y dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que cuestionó la decisión y sostuvo que tenía un componente político. Y aquí es donde la historia cambia de dimensión, porque ya no estamos hablando únicamente de una controversia entre políticos mexicanos. Estamos hablando de una decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos que involucra a una de las figuras más conocidas del entorno político de Morena y de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, viernes 14 de agosto, el tema ya había traspasado el ámbito nacional. Medios internacionales, entre ellos Reuters, retomaron la noticia y la respuesta de Andy López Beltrán fue que Claudia Sheinbaum también, obviamente, ella reaccionó y defendió la postura de Andy, al mismo tiempo que cuestionó el sentido político que desde su perspectiva podría tener la decisión. Y entonces aparece una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión? ¿Por qué hasta ahora el debate político está lleno de interpretaciones? Eso que ni qué. Pero una cosa es una interpretación y otra es una prueba. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en este asunto. No podemos presentar como hecho una razón que no haya sido acreditada públicamente. Pero amigos, políticamente el golpe es completamente enorme, porque Andy López Beltrán no es un personaje desconocido, es nada más y nada menos que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hijo de quien fundó Morena. Es una figura importante dentro de ese movimiento y su nombre ha estado en el centro de distintas controversias durante los últimos años. Por ello, cuando Estados Unidos entra en escena, la noticia, por supuesto, que adquiere una dimensión completamente diferente. Y justo en medio de esta controversia aparece de la nada Alejandro Alito Moreno. El dirigente nacional del PRI reaccionó al caso Andy López Beltrán y lanzó críticas muy fuertes contra el hijo del expresidente. Alito Moreno aprovechó el momento para cuestionar la carta de Andy al presidente Donald Trump y para atacar, por supuesto, políticamente a Morena. Hasta ahí podríamos decir que es parte de la lucha política entre el gobierno y entre la oposición que hay del gobierno. Pero entonces ocurrió algo muy importante.
Morena vuelve a poner sobre la mesa el desafuero de Alito Moreno. Y aquí es donde la historia verdaderamente se pone muy interesante, porque el caso del desafuero de Alejandro Moreno no es nuevo, ya tiene mucho tiempo. Pero entre el jueves 13 y hoy, el viernes 14 de agosto, volvió a tomar fuerza. Miren, Morena aseguró que el procedimiento sigue vivo y que el tema puede avanzar. Es decir, el momento en que Alito está atacando políticamente a Andy y a Morena, ¡pum!, de inmediato, su propio expediente vuelve a aparecer en la conversación nacional. Y aquí tenemos, evidentemente, amigos y amigas de Tiempo Noticias, que hacer una distinción fundamental. Alito Moreno es una víctima inocente de persecución política. Eso no lo podemos afirmar. Alito es culpable de los delitos o irregularidades que se le señalan. Tampoco podemos afirmarlo como un hecho, mientras obviamente no llegue a existir una determinación legal que lo pueda llegar a establecer. Pero amigos, lo que sí podemos decir es que Alito Moreno es uno de los políticos más polémicos y podríamos llamar combativos de la oposición mexicana, y que precisamente desde hace años, muchos años, mantiene una confrontación abierta con Morena. Y aquí aparece otra gran pregunta. A ver, ¿por qué el caso de Alito Moreno regresa al centro de la agenda política precisamente ahora? ¿Puede ser una coincidencia? ¿Puede ser que el procedimiento simplemente esté avanzando por sus propios tiempos? ¿Puede ser por una respuesta política a los ataques de Alito? Y también, obviamente, puede ser desde la lectura de algunos sectores que, pues a final de cuentas, el tema está ayudando a desplazar la atención de que ya tiene ahora la controversia que envuelve a Andy López Beltrán, que ya no le van a dar la visa. Pero aquí está el punto importante que tenemos, obviamente, no tenemos nosotros que decir que es una cortina de humo como si fuera un hecho, tenemos que preguntar si está funcionando como tal, porque si el resultado es evidente, caray, usted dígame lo contrario, ¿no? ¿Usted qué opina? Yo siento que sí. ¿O no? Usted dirá, hace unas horas la conversación política estaba concentrada en Andy López Beltrán, su vice estadounidense, y Donald Trump, y la respuesta del gobierno mexicano, tal cual. Después, el caso Alito volvió a ocupar los titulares, volvió a ocupar las redes sociales, volvió a ocupar las declaraciones y los ataques entre partidos. Y eso absolutamente todo cambia la agenda. Y en la política controlar la agenda es fundamental, porque no siempre gana políticamente el que tiene el argumento más fuerte. Muchas veces gana el que consigue, a final de cuentas, que la gente hable del tema de que él quiere que se discuta. Morena puede hablar de Alito, el PRI puede hablar de Andy López Beltrán, que le quitaron su visa. La oposición puede hablar de la visa. Morena puede hablar del desafuero. Claudia Sheinbaum Pardo puede hablar de la soberanía y de injerencia. Y mientras todos están atacándose y el ciudadano pues empieza a terminar recibiendo una guerra de declaraciones. Pero bueno, mire, aquí viene algo todavía mucho más interesante, porque Alito no se quedó callado. Alito utilizó el caso de Andy López Beltrán para atacar a Morena, y Morena a su vez pues tiene una herramienta política muy poderosa: el expediente del desafuero. Así que la controversia queda ahí. ¿Usted qué opina? ¿Verdaderamente el caso de Alito Moreno fue porque ya intentan y va muy avanzado el tema de desaforarlo, o porque intentan que sea una cortina de humo para que no sepan o no se entere todo México de que Estados Unidos le revocó la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Déjalo en los comentarios, pero por favor, sé educado, muestra que tienes un poquito de decencia, no ataques a los de enfrente y no les digas cosas que no te gustaría que te dijeran a ti. Vamos a debatir como debe de ser, de forma decente, no de forma que muchos, caray, lamentablemente, parece que nunca fueron a la escuela. Esto es Tiempo Noticia, le mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que se encuentren muy bien.